Muy buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a seguir donde terminamos la última vez. Concluimos en el versículo 12. En esta tarde vamos a ver el versículo 13 solamente. Amerita que nos detengamos aquí por todo lo que este versículo contiene en el contexto de esta carta. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito, estas cosas es toda la epístola, ¿no? Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sin dudas Dios, cuando vemos este texto, Dios desea darnos seguridad. Pero algunos luchan intensamente con dudas sobre su relación con Dios y su salvación. Déjenme mencionar algunas posibles raíces, no todas, seguramente hay más, pero algunas diferentes raíces de las dudas sobre este tema de la salvación. Algunos creyentes que han abrazado a Cristo en su niñez y luego cuando llegan a ser mayores, adultos, descubren las doctrinas de la gracia y comienzan a cuestionar su propia fe. Si realmente, siendo tan niño, entendieron realmente el Evangelio. Y obviamente eso trae muchas dudas. Algunos creyentes que han caído en el pecado, algunos pecados, y estos pecados les traen dudas. Algunos creyentes que han estado leyendo libros puritanos, por ejemplo, o biografías de grandes hombres de Dios, y claro, se miden su propia espiritualidad con estos próceres de la fe, se comparan y eso les trae dudas. Y con mucha razón Donald Whitney, profesor de Seminario Bautista de Espiritualidad, dice: a menudo es poco realista compararse a sí mismo con un creyente que es mucho más maduro, estos hombres del pasado, gigantes de la fe, y compararse uno con ellos, probablemente eso genere dudas. Algunos han caído en la extrema introspección y por supuesto nada bueno encontramos cuando buceamos dentro de nuestra propia alma. Perdieron de vista a Cristo, su justicia, perdieron de vista el Evangelio y obviamente esto los hunde en dudas. Robert Murray McCain estaba en lo cierto cuando aconsejó que por cada mirada hacia uno mismo deberías mirar 10 veces a Cristo. Entonces, cuando personas son muy introspectivas, solo se miran a sí mismos y pierden de vista el Evangelio, se llenan de dudas. Algunos dudan porque han sido enseñados en la teología arminiana de 5 puntos, que incluye la pérdida de salvación, y tienen una mala comprensión de ciertos textos bíblicos que aparentemente indicarían que la salvación se pierde. Entonces siempre están ahí como dando vuelta en ese asunto y tienen dudas. Algunos hombres que no han podido vencer ciertos pecados por largos periodos de tiempo, y lógicamente esta situación les trae dudas y tristeza. Y algunos han caído en problemas de depresión y en esos valles emocionales luchan con dudas. Estuve participando en un grupo de oración y discipulado. En ese grupo había 2 jóvenes nuevos. En los primeros encuentros del año, la petición de oración de ambos o el compartir de ambos era justamente que el resto del grupo oren por su seguridad de salvación. Con la más honestidad, transparencia,
decían que ellos no tenían seguridad de salvación y que los pudiésemos apoyar en eso. En el tiempo de oración, ellos oraban y sus oraciones, las de ambos, eran absolutamente precisas y ya al pasar el tiempo esas oraciones eran no solo precisas, sino seguras y bíblicas y experimentaron una libertad preciosa. Yo en primera fila con los demás participantes, viendo la gloria y el poder del Evangelio a medida que pasaban las semanas. Y hoy en día esos dos jóvenes son miembros activos de nuestra iglesia, para la gloria del Señor. Pero pasaron por un periodo de tiempo de inseguridad, dudas, y abrieron su corazón y compartieron esa lucha con sus hermanos. La incertidumbre trae aflicción. Este es un tema que para la mayoría trae un consuelo, la seguridad de la salvación trae un consuelo enorme, pero hay una minoría que esta misma doctrina, que para otros es una bendición, para esa minoría es un motivo de aflicción. Entonces voy a intentar ser balanceado y ministrar esta verdad para ambos grupos, pero la doctrina es la misma. Dios sabe que necesitamos seguridad de salvación, es lo que nuestro texto está comunicando en primer lugar. Martyn Lloyd-Jones escribió: si quieres tener seguridad de salvación, el lugar donde empezar no es en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Luego los sentimientos seguirán. La manera de tener seguridad de salvación no es tratar de sentir algo, sino tener esa verdad absoluta. Entonces, el propósito de este sermón es hablar de esta seguridad de salvación, pero en el contexto de toda la carta. ¿Está bien? Veremos este versículo porque, ¿cómo comienza el versículo? Estas cosas os he escrito. Entonces, es una verdad central, pero que tiene el contexto de toda la epístola. Así que déjenme comenzar por una lista de cosas que no son necesariamente evidencias para asegurar la salvación, pero tampoco para negar la salvación de nadie. Son 5 cosas que no confirman, pero tampoco descalifican o desacreditan la fe genuina. Número 1, buena conducta. La buena conducta en sí no es un fruto que evidencia necesariamente la salvación, porque tanto un verdadero creyente como un falso creyente pueden tener una moral correcta, ¿es verdad? No significa que una rectitud de vida es fruto de la salvación. Podría ser fruto de cualquier otra cosa. Podrías ser de la clase de personas que le prometen a Dios ser mejores, más morales o comportarse de una mejor forma a partir de cierta situación, si mejora o si Dios le concede. Entonces, hay muchas religiones que generan buenas personas, honestas, trabajadoras, amables. Hay un dicho que dice: no eres la Madre Teresa de Calcuta. Como si la Madre Teresa de Calcuta fuese la plenitud de la santidad. No obstante, la Madre Teresa era una buena persona y todos coincidimos que lo más probable es que nunca haya nacido de nuevo. Inclusive una buena persona evangélica no prueba nada. No prueba nada, ni para un lado ni para otro. En segundo lugar, conocimiento. Conocimiento. Déjenme citar un extremo en este aspecto. Hay teólogos, es decir, académicos con gran conocimiento, que no son cristianos nacidos de nuevo. No obstante, podrían dar masterclasses de teología.
R.C. Sproul dice, tener un entendimiento sano de la salvación no es garantía de que tenemos la salvación que sanamente entendemos. Es decir, el conocimiento no es evidencia de salvación. En tercer lugar, seguridad. Tener seguridad tampoco es evidencia de una fe genuina. Alguien puede autopercibirse creyente. Hay tantas personas que se autoperciben otras cosas, pero alguien puede estar convencido, seguro de que es un creyente, pero ese testimonio es insuficiente. Lamentablemente, ese tipo de evidencia ha llevado a muchas personas a matrimonios con incrédulos. ¿Cómo conociste a tu esposo? En la iglesia. Pero él no es un creyente. Sí, pero él me dijo que era un creyente. Es decir, solo el testimonio o el testimonio de sí mismo bastó para dar por verdadera su fe. No es una evidencia de salvación que una persona asegure tener la salvación. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Indudablemente el caso aquí es de personas que estaban seguras de que sí lo eran. En cuarto lugar, activismo o actividad evangélica o actividad religiosa, eclesiástica. Tampoco estar involucrado en servicios de la iglesia prueba que soy un creyente genuino, pero tampoco prueba lo contrario. No es como la evidencia que pesaría la certeza de la fe. Y vuelvo al mismo versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos el otro, no profetizamos, no echamos demonios, todas actividades, entre comillas, evangélicas. Y agrega, en tu nombre, es decir, cristianas evangélicas, obras cristianas evangélicas. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, actividad, servicio, estar involucrado en los programas de una iglesia no necesariamente prueba la fe genuina. En quinto lugar, una fecha de decisión. Este es un método de la iglesia evangélica arminiana, muy popular. Creo que muchos de nosotros ya pasamos por allí. Hacer una oración de entrega o de fe o de la entrega, o hay otro nombre que se le llama la oración de la entrega del pecador, y no sé, tiene varios nombres, pero hay personas que han pasado por esa oración y luego el consejero o el evangelista lo abraza y le dice emocionado, bienvenido a la familia de la fe. Y muchas personas, a partir de esa emoción, porque hay situaciones muy emocionantes, aseguran que desde ese día fueron salvos. Pero no deja de ser una acción puramente humana. Charles Spurgeon dijo, los intentos de conversión de un hombre siempre terminan mal. Son solo aquellos a quienes Dios convierte los que perduran. Así que hay muchísimas personas aferradas a falsas conversiones, inclusive momentos muy emotivos, yo diría conversiones emocionales, porque sintieron la presencia de Dios, quizás en una reunión, bajo un efecto musical muy emotivo, donde se habló de Dios, indudablemente, y personas fueron quebrantadas emocionalmente, lloraron, hasta sintieron fuego, y ese día yo conocí a Dios, pero sin entender el Evangelio, y se aferran a esa fecha donde sintieron a Dios o hicieron una oración o llenaron una planilla.
la realidad es que muchas personas, y tenemos que ser honestos, muchas personas sí se han convertido haciendo la oración del pecador. Y han hecho una oración de entrega, pero bíblicamente la oración en sí no significa nada. Solo que coincidió soberanamente la conversión que Dios produjo en esa persona y que hizo una oración, pero la oración en sí no significa nada. Así que cuando Juan escribió esta carta, y en este verso encontramos uno de los propósitos de la misma carta. Explícitamente dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes son? Los cristianos. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios históricamente se han llamado los cristianos. Esta carta ha sido escrita por el apóstol Juan. ¿Para qué? Bueno, el apóstol lo dice de forma muy clara, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por favor, acompáñenme hacia atrás al capítulo 2, el versículo 25 y 26 dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, Él se incluye, que Él nos hizo la vida eterna. Es una promesa del Dios que no miente. ¿Qué nos prometió? La vida eterna. Versículo 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Así que había engañadores y Juan quería darles seguridad a estos hermanos, porque sinceramente los cristianos necesitan seguridad para caminar en la fe cristiana. Es muy difícil avanzar en nuestra vida espiritual si estamos luchando con nuestra identidad en Cristo. Entonces la seguridad es una necesidad y gracias a Dios es accesible esta seguridad para todos los creyentes. Gloria a Dios, ¿no? Dios quiere darnos seguridad. Y la seguridad es una necesidad de los creyentes, no de Dios. No es una necesidad de Dios, es una necesidad nuestra. Dios sabe desde la eternidad. Él planificó la salvación de los suyos, de su pueblo. Y Él sabe quién es de Él. ¿Dónde dice eso? Bueno, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:9 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Por eso Jesús le dice a estas personas que pretendían tener una relación con Él, yo nunca os conocí. No les dice a ustedes todo lo que hicieron, no lo hicieron, están mintiendo, no niega las obras, simplemente lo que afirma Jesús es que nunca hubo una relación. Y aquí justamente dice el Señor, conoce a los que son suyos, porque la salvación es una iniciativa de Dios. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en esta epístola. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Verdaderos creyentes pueden pasar por un tiempo de incertidumbre, sufrir en gran manera por la falta de certeza. Esta es una experiencia real en la vida de muchos creyentes. Y hay creyentes que jamás, desde que se convirtieron, han tenido una molécula de dudas. Bueno, gloria a Dios por eso también. Pero no es la experiencia de todos. Por alguna razón santa, buena y misteriosa, Dios les puede dejar en esa condición a algunos de sus hijos. Les puede dejar el tiempo que Él soberanamente lo permita. No obstante, finalmente, y esta es nuestra convicción, pero basada en este texto y en otros, finalmente alcanzarán esa seguridad que tanto desean. Porque realmente el pueblo de Dios desea eliminar todas las dudas. Porque las dudas son distancias que se crean entre Dios y nosotros. Y porque Dios quiere darles esa seguridad a sus hijos. Lo vemos en este texto y en esta carta. Ahora, esa certeza la concede Dios mismo. Ellos se la piden a Dios, versículo 14. Ellos claman a Dios.
Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si aplicamos este versículo a la seguridad de salvación, ¿cómo Dios va a privar a sus hijos de seguridad? Si un verdadero creyente, por las razones que sean, está sufriendo anímicamente, espiritualmente dudas en cuanto a su relación con Dios y en fe le pide a Dios que por favor le conceda ya, basta, no puedo sufrir más con estas dudas, Dios le va a conceder esa oración. La seguridad de salvación está de la mano con otra gran doctrina de la fe cristiana, que es la perseverancia de los santos, que los verdaderos cristianos van a perseverar. Porque tristemente muchos han mostrado falsas evidencias por un tiempo, evidencias cuestionables, pero en fin, evidencias. Y luego ha quedado claro que no eran verdaderos creyentes, nacidos de nuevo. Cuando salen, se desentienden, se distancian del cristianismo. ¿Dónde está eso? Capítulo 2, versículo 9, que era lo que había pasado. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Históricamente la iglesia ha tenido un porcentaje de desertores. Sin ir más lejos, nuestra propia congregación tendría una gran cantidad de personas de las que están aquí, pero ya no están. Algunas están en otras congregaciones, gracias a Dios, y otras se han perdido la multitud mundanal. Pero cada iglesia tendría que hacer un recuento histórico y verá una larga fila, una lista enorme de personas que se desentendieron de la fe cristiana, que en algún momento se identificaron y hoy en día están, bueno, de eso habla este pasaje. Pero esas personas por un tiempo parecían, si vemos la parábola del sembrador, hay allí una siembra en un terreno que parecería que da fruto porque hay gozo, pero dice que es de corta duración. Y así podemos ver en la realidad, en la práctica, que hay personas que tienen conversiones, pero no conversiones espirituales, sino emocionales. Se emocionan de haber entendido la belleza del Evangelio y casi son seducidos, pero finalmente siempre se mantienen en el umbral de la fe, nunca cruzan esa puerta y obviamente por un tiempo parecerían que y luego desaparecen. Regresamos a nuestro texto, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero la pregunta más relevante sería, al ver este texto, es cuáles serían esos frutos objetivos o evidencias objetivas de que una fe es verdadera. Porque cualquier persona se podría acreditar de este versículo y que Juan me está escribiendo a mí y por lo tanto yo soy o encajo en ese versículo, yo tengo vida eterna. Pero ¿cuáles son las evidencias? Bueno, a la luz de esta epístola, las evidencias que acreditan la seguridad de nuestra salvación las vamos a ver en breve. Lutero escribió lo siguiente: los sentimientos vienen y van, los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios, nada vale la pena creer. Amén. Entonces, nuestra seguridad tiene que venir de la palabra de Dios. No podemos tener seguridad fundamentada en cómo nos sentimos, porque los sentimientos, como dice Martín Lutero, cambian, vienen y van. Entonces, en primer lugar, a la luz de toda esta epístola, tenemos que ver a qué se refiere Juan, a quién les da seguridad de salvación Juan, porque dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son esas evidencias.
capítulo 1. Vamos a capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5 y 6 y vamos a decir el primer enunciado. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos, Dios es luz, y en él no hay tinieblas, no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, basado en este texto, ¿cuál es la primera evidencia? Los creyentes tienen comunión con Dios y con otros creyentes. Los creyentes tienen comunión con Dios y con otros creyentes. Y eso es lo que sucede milagrosamente en el seno de una iglesia, que los verdaderos creyentes tienen comunión con Dios y por lo tanto tienen comunión entre sí. Y cuando esa comunión es afectada, porque somos pecadores, dice, tenemos a disposición la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa misma sangre que nos introdujo en el reino de Dios nos mantiene en comunión con Dios y en comunión unos con otros. Podemos estar en comunión y a eso se debe nuestra perseverancia juntos, a pesar de nuestras grandes diferencias, en todo sentido. Entonces los creyentes tienen comunión con Dios y con otros creyentes. Versículo 8 al 10 de capítulo 1. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Segundo enunciado, basado en esta porción, los creyentes son humildes pecadores perdonados. Los creyentes son humildes pecadores perdonados. Ellos reconocen todo el tiempo la necesidad de un Salvador. Confiesan sus pecados y son perdonados y limpiados. No solo en el momento de la conversión para ser introducidos en la familia de Dios, sino que ya siendo hijos de Dios, para mantener esa comunión, todo el tiempo reconocen su condición. Todo el tiempo confiesan sus pecados y son perdonados. Confiesan sus pecados y son perdonados. Y son perdonados y son limpiados todo el tiempo. Nunca se cansan. ¿Por qué? Porque anhelan estar limpios delante de Dios. Anhelan estar delante de Dios y no tienen ningún reparo en reconocer que son pecadores, pero son humildes pecadores perdonados que continuamente buscan el perdón en la confesión. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tercer enunciado, pero vamos a hacer la lectura. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocerle, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tercer enunciado. El creyente, a la luz de lo que Cristo sufrió por nuestros pecados, vive en obediencia. A la luz de lo que costó nuestra salvación, de lo que Cristo sufrió
en nuestro lugar, a la luz de ese sacrificio, vive en obediencia y procura andar como Él anduvo. Es decir, obedientemente a la palabra de Dios. Esta es una condición. Este es el corazón, la esencia misma de un verdadero cristiano. A la luz de lo que Cristo hizo, de lo que sufrió por nuestros pecados, ya no vivimos en el pecado. Y cuando incurrimos en el pecado, dice, tenemos un abogado, a Jesucristo, y por lo tanto vivimos en obediencia. Cuando fallamos, recurrimos a nuestro Salvador. El mismo Salvador que nos salvó de la condenación eterna es el mismo Salvador que necesitamos día tras día para ya no ser esclavos del pecado. Es el que nos rescata, es el poder del Evangelio que nos rescata día a día cuando tenemos la tentación de volver a esclavizarnos al pecado. Entonces, es muy claro lo que dice Juan aquí. A la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que sufrió por nuestros pecados, debemos vivir en obediencia. Debemos vivir en obediencia. Andar como Él anduvo. Él es el modelo. Como Él se relacionó con el Padre, esas son nuestras huellas a seguir. En cuarto lugar, capítulo 2. En cuarto lugar, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Capítulo 3, versículo 14, el mismo asunto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Cuarto enunciado. El creyente ama a sus hermanos por causa del Señor y Salvador de la iglesia. El creyente verdadero ama a sus hermanos por causa del Evangelio, por causa del Señor y Salvador de la iglesia. Es dogmático esto, es el patrón. El creyente no puede aborrecer a otro creyente. Puede tener diferencias, puede inclusive hasta distanciarse y necesitar reconciliarse, pero en última instancia el amor es inalterable. El amor entre los creyentes es inalterable. El creyente no puede aborrecer. No significa que si alguien no ama como debería amar, es un inconverso. No. Sino que nadie puede aborrecer, como el mundo acostumbra a aborrecer a alguien. El creyente no puede tener esa inclinación hacia un hermano en Cristo. No puede. Así lo dice la palabra de Dios. Quinto enunciado, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quinto enunciado. El creyente ya no es un mundano. El creyente ya no es un mundano. Es decir, no se siente ya parte de la corriente de este mundo, de la corriente pecaminosa de la cultura en que vive. Se siente como un bicho de otro lado. No comparte ya el estilo de vida ni los valores que son opuestos a la palabra de Dios. Hay una incomodidad santa
para decirlo de forma clara, ya no encaja. Ya no encaja. Su enfoque ahora es hacer la voluntad de Dios, que trasciende a esta vida, a este mundo. Por lo tanto, ya el mundo es algo que ya su alma rechaza. Y esto no significa que por momentos puede existir la tentación, la seducción, pero no obstante, el creyente ya no puede ser un mundano. Ya ha sido cambiado por Dios, ya no encaja. Sexto enunciado, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Sexto enunciado. El creyente ya ha sido santificado, es decir, ha sido apartado por Dios y para Dios, y seguirá en esa dirección. Esa es una dirección que no hay vuelta atrás. Y si hay vuelta atrás es por periodos de tiempo muy cortos, pero su alma ya no le dejará, no le va a permitir vivir como antes vivía. ¿Por qué? Es muy claro el apóstol Juan. Porque la simiente de Dios no le permite vivir en el pecado. Ya no puede practicar permanentemente una vida de pecado como cuando no era un creyente. Ya Dios habita en su ser, ya una vez que Dios toma posesión de ese cuerpo, de esa vida, ya esa vida ha sido apartada para Dios y no puede volver atrás. Y si intenta volver atrás, serán intentos fallidos, su alma se sentirá horrible, no podrá ya soportar la culpa, la tristeza y la traición. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está dentro de su ser. Y eso hace imposible vivir ya en el pecado. John MacArthur escribe esto acerca de la relación del creyente con el pecado. Muy interesante. Él dice, todo cristiano bien instruido y honesto es consciente de que su vida está muy por debajo de la perfecta norma de justicia de Dios y que vuelve a caer en pecado con una frecuencia inquietante. Él ya no es más de su anterior padre, el diablo, que ya no ama al mundo, ya no es esclavo del pecado, pero él todavía está sujeto a su engaño y todavía se siente atraído por muchos de sus atractivos. Sin embargo, el cristiano no puede ser feliz con su pecado, porque es contrario a su nueva naturaleza y porque sabe que aflige a su Señor, así como a su propia conciencia. Fin. ¿Se entiende? Entonces, la sexta evidencia es que el creyente ha sido santificado, ha sido apartado por Dios y para Dios y va a seguir en esa dirección. Y aun cuando sea tentado a ir en una dirección contraria, no podrá. No podrá porque su alma infeliz y culposa no le va a dejar disfrutar ya del pecado como lo hacía antes. En último lugar, capítulo 5. En séptimo lugar y último lugar, capítulo 5, versículo 10 y 11 y 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Séptimo y último enunciado. El creyente ha creído en el Hijo de Dios tal como los apóstoles lo predicaron. Es decir, ha creído en el Evangelio apostólico, histórico y bíblico. Mantiene una fe conservadora. Con esto queremos decir que su doctrina es apostólica, bíblica, histórica y no ha abrazado ningún nuevo movimiento, aunque se autodenomine cristiano. No es parte de ninguna secta, sino que se identifica plenamente con el evangelio que predicaron los apóstoles. Pablo lo dice así, 1 Corintios 15:1 y versículo 2, dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, esa es la predicación apostólica, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. ¿Se dan cuenta la secuencia, no? Y agrega: si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Es decir, la séptima evidencia es que has creído en el Evangelio correcto, el Evangelio bíblico, histórico, apostólico, y ese Evangelio te ha salvado. Pero ese Evangelio es un tesoro a medida que pasan los días, los meses y los años. Es el mensaje que has abrazado. Es la historia, es la buena noticia de Dios por la cual llegaste a conocer a Dios por medio de Cristo. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Algunas personas piensan que hay algo más allá del Evangelio y subestiman el Evangelio para abrazar algo superior al Evangelio. Y eso identifica que nunca ha creído en el Evangelio. Porque cuando uno conoce el Evangelio, se enamora del Evangelio y abraza el Evangelio por la eternidad. Quisiera orar para terminar por aquellos que están pasando dudas. En toda iglesia sucede. Quisiera orar por ellos y animarte a buscar apoyo en esta lucha, pero en primer lugar, buscar a Dios. He tratado con personas que han tenido profundas luchas sobre la salvación y mi consejo ha sido: tenés que resolverlo con Dios, en una profunda búsqueda de Dios, en oración, pedirle a Dios que Él te conceda esa seguridad, para que tu alma finalmente descanse. Porque es agotador. Es agotador no terminar de resolver tu identidad con Dios, tu propia relación con Dios. Hay días que te sentís que estás con Dios y hay días que te sentís que estás lejos de Dios. Algo está fallando ahí, porque la certeza viene de lo que la Biblia dice. Y lo que hemos hecho básicamente es un paneo de la clase de personas y sus evidencias a las cuales Juan les dice con seguridad: ustedes tienen vida eterna. Entonces, lo que hemos hecho, lógicamente, si estas personas disfrutan de esta promesa de tal seguridad, entonces queremos saber qué clase de personas son, cuáles son las características de estas personas o lo que ellos han experimentado en su vida cristiana. Y es lo que hemos visto rápidamente por toda esta epístola. Quisiera alabar a Dios con todos aquellos que por su gracia disfrutan de seguridad. No les voy a hacer levantar la mano para no desmayar si son menos de las que yo espero, pero seguramente son la mayoría. Alabar al Señor, porque tenemos una seguridad, hermanos, que va a ser nuestra ancla a la hora de la verdad. Y la hora de verdad se acerca para todos. Y quisiera hacer un llamado a aquellos que realmente son indiferentes
sobre la salvación que realmente ni les interesa. No sé si hay alguien así, que realmente no está en su agenda de prioridades resolver si son salvos, no son salvos. Esos son los que están hoy en los peores problemas, porque ni siquiera tienen una inquietud por la salvación. Y el infierno estará lleno de personas indiferentes, personas, corazones de piedra que han desechado a Dios de sus vidas. Y el Dios de ira y de justicia arreglará sus cuentas. El Dios de amor que ha dado a su Hijo no dará por inocente al culpable de indiferencia diabólica, irreverente y peligrosa. Si esa es tu condición hoy, si estás en esa condición como que la salvación no es un asunto que te inquieta, estás en peligro. Te diría que clames a Dios por la salvación de tu alma, pedirle a Dios que te inquiete, que te interese, involucrate en conversaciones que puedan generar una chispa de inquietud por tu alma y por nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y que puedas arrepentirte y venir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, tal como he mencionado a mis hermanos y presentes aquí, Señor, quisiera pedirte, junto con tu pueblo, Señor, clamamos a ti, por verdaderos hermanos, pero que a la vez están luchando con dudas. Son como espinas en el corazón, Señor. Y la raíz de esas dudas, Señor, tú las conoces, pero pedimos, Señor, que ellos puedan venir a la luz, venir a quien resuelve todas las tinieblas que puedan estar perturbando la paz y la seguridad. Padre Santo, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor. Desciende con tu certeza amorosa, bíblica, convincente sobre el alma de nuestros hermanos. Y concédeles la certeza de la salvación, Señor, porque realmente son tuyos. Y también oramos, Señor, agradecidos, todos aquellos que por tu gracia disfrutamos de esta seguridad, somos tuyos por tu gracia, Padre, porque nos has concedido el arrepentimiento y la fe y hoy somos tus hijos. Queremos alabarte y darte gracias porque no lo merecemos. No merecemos, Señor, esta posición tan sublime de ser llamados hijos tuyos. Queremos alabarte, Señor, y responder de una manera práctica como leíamos, andando como Él anduvo, en obediencia. Y Señor, quisiera pedirte también, con tu pueblo aquí presente, por los que no te conocen, pero tristemente no están interesados en conocerte. Están adormecidos, ciegos, indolentes. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu tenga misericordia de ellos y puedas inquietarlos, traer convicción de pecado y una convicción tan grande en sus almas, Señor, que comiencen a mirar hacia el Calvario, atraídos hacia aquel que murió por los culpables. Comiencen a disfrutar de la belleza del Evangelio, Señor, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te alabamos por tu palabra, Señor. Oramos que tú la prosperes en cada alma. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. José Daniel, hermano.